de la movilidad de carga. Se ejecutan los movimientos de las cargas a través de huecos, y en los tipo N se ejecutan los movimientos de las cargas a través de desprender, de desenlazar o de desligar a los electrones excedentes que tenía el fósforo o el arsénico, por ejemplo. Entonces, este que está aquí es conocido como un transistor, y si se tratara de dos nada más, se llamaría ¿cómo? Sí, diodo. Se llamaría diodo, exactamente. Entonces, aquí se está viendo que el análisis de un par sería un diodo, y el análisis de otro par que se encuentra aquí abajo sería otro diodo. Entonces, ahora, al que tiene mayor proporción de dopantes se le llama emisor. Aquí lo tienen. El que tiene menor proporción de dopante tipo N se le llama colector, y al de una naturaleza distinta como semiconductor se le llama base. En el lugar donde se juntan un semiconductor de un tipo y de otro tipo, se le llama en inglés junction. En español sería unión. Es obvio, ¿no? Llamarle unión, el lugar donde se juntan dos materiales semiconductores de tipos diferentes. Se le llamaría unión. Entonces es como estar enseñando un lenguaje, una terminología. Entonces aquí hay una unión y aquí hay otra unión. Estos son los mismos, nada más que están señalados dos elementos más fundamentales, que son los diodos. Y cuando se trata de tres, de una configuración que mezcla o que correlaciona tres, en este caso dos tipos N y un tipo P en la parte central, o viceversa, se puede hacer aquí que sea tipo P, aquí también tipo P, y esta parte central se llamaría o sería tipo N. Entonces los transistores se llaman así. Ahora, pues para que nos alcance el tiempo en el curso y cubrir las expectativas que tenemos desde un inicio, de darles mucha información relativa a los semiconductores, por lo que está por venir en el mundo para solventar la deficiencia de suministros de semiconductores, especialmente de chips. Esta es la idea de quienes organizamos este curso, quienes participamos, de darles a ustedes un lenguaje, darles herramienta para que entren de una manera natural, de una manera sin sobresaltos, a lo que viene en estos meses y en estos años próximos. Bien, hay unos transistores que se llaman transistores de efecto de campo o transistores de películas delgadas. Buscar con qué escribir. Serían thin films transistors, el primero, y los otros es field emission transistor. Field es la palabra campo, emission, emisión, y la T de transistor. Esos transistores no son del tipo no siguen esta configuración, siguen otro tipo de configuraciones.
por ejemplo, imagínense un cilindro y que le ponen una especie de cinto y que el cilindro sea tipo P y el cinto que sea tipo N o viceversa. Entonces, de ese tipo serían, además miniaturizados, serían muy pequeños. Estos, ahorita van a ver unas fotos, más los conocen ustedes muy seguramente, y estos otros no los alcanza uno a ver más que con microscopio. En los días siguientes yo voy a conseguir para traer un chip aquí y que ustedes lo vean. Yo no sé cómo vamos a estar circulando ese día para que todos lo vean, y vamos a tratar de poner un microscopio para que vean cómo está ese chip elaborado. Pues nada más, cuál es como una ciudadela de materiales acomodados, apilados, y esos tienen una función a realizar. Entonces voy a traer eso. En una de las siguientes reuniones también va a ser así de muchas fórmulas y de análisis de gráficas, para que vean ustedes que la capacitación se puede dar de una manera sencilla. Es cuestión de llevarse las cosas con calma, con tranquilidad, sin estresamiento. Entonces todos juntos podemos estudiar, podemos ser partícipes de un club de estudio, de un círculo de estudio, y hacer como una interacción de tal manera que autoconsistente, irnos capacitando todos con ayuda de los demás. Bien, estos son miniaturizados. No sé, sus longitudes son de 500 micras, de 480 micras. Son sumamente pequeños. Y estos, pues, ahorita lo van a ver ustedes algunas fotografías. La que sigue, por favor. Bien, aquí les estoy presentando los dos. El tipo, este es NPN y este es PNP. Y la conexión que tienen con el semiconductor minoritario, el singular, se llama base. La conexión que tienen con el dopante mayoritario se llama emisor. Esa van a ir ustedes, o pueden ir comprendiendo los términos conforme vayamos pasando pues el análisis, los comentarios y circuitos. Bien, en este caso lo mismo, y aquí en la unión hay una zona que se llama zona de deflexión. Aquí hay otra zona de deflexión también, y de aquí a aquí se le denomina barrera de potencial. Ese salto, esa anchura, se le llama barrera de potencial. No la piensen la barrera de potencial como una distancia, sino que piénsenla como una separación energética. O sea, como que hay que vencer una energía para brincar de una zona de deflexión a la otra, para pasar dos zonas de deflexión, esta que está aquí y esta otra, o en este caso esta y esta otra. Bien, la que sigue, por favor. Ahora, siempre se preguntan ustedes, para la resistencia, ¿cómo es el símbolo de una resistencia? Es una línea quebrada, ¿verdad? Para un capacitor, ¿cómo es el símbolo? Dos líneas separadas. Dos líneas separadas, ¿verdad? Del mismo tamaño, ¿verdad? Sí, del mismo tamaño. Entonces,
Esa sería una Una resistencia. resistencia. Este sería Un capacitor. capacitor. ¿Cómo sería un diodo? Sería un Una flecha triangulito. o una flecha. Una barrita. Una barrita. Una barrita. Así, ¿verdad? Sí. Ajá. Bien. Y este conjunto, esta configuración llamada transistor, sus símbolos, ahí se ven, es una ruedita con algunas líneas, es este o este. Pero su explicación rudimentaria o más elemental que nos hace entender las cosas y decir una exclamación de, ya entendí. Esta que está aquí viene siendo su explicación más fundamental. Aquí es un diodo, en este caso, ¿cuál de los dos lados representa el material tipo P? Izquierda. ¿El que tiene la flecha Sí. o el que tiene la... No, la flecha. Este es el P, ¿verdad? Sí. Y este es el N, ¿verdad? Ahora ahí aquí habría una flecha que iría del material P al N, ¿de acuerdo? Y aquí se encuentra esa flechita, en esta parte. Y aquí hay otra flecha que vendría hacia abajo. Ahí está. Aquí habría otra flecha que va desde P hasta N. Y aquí se encuentra ese otro diodo. Les llaman las personas diodo colector y diodo emisor. Al diodo que viene desde la base hasta la parte con mayor portadores negativos. Y el diodo base colector, al que va desde la base hasta la parte que tiene menos portadores negativos. Y esto se esquematiza o se reúne en este símbolo. Entonces, esta es, fíjense bien, para que ustedes sepan si se trata de un transistor NPN, la flechita tiene que ir saliendo de la base, saliendo de aquí de la base. Eso es todo. Eso es todo lo que hay que considerar. Ahora, cuando se trata de un arreglo, de una configuración, que ustedes quisieron hacer un transistor del tipo PNP, pues aquí se tiene lo mismo, una mayor cantidad de huecos, una menor cantidad de huecos y una parte minoritaria en tamaño y en cantidad de electrones. En este caso, el diodo va desde aquí hasta acá y el otro diodo va desde lo verde esto hasta lo rojo. Entonces aquí están indicados en forma muy rudimentaria, muy elemental, y su esquema ya unificado sería este, y simplemente se pone la flecha entrando cuando va de P a N. Eso es infalible, para que ustedes recuerden, y si ven un transistor con las indicaciones estas, sepan de qué se trata. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya no hay ningún misterio. Así, esa es la idea de platicar, de pasarnos todas las claves unos y otros. Decir, no había captado tal situación y ahora ya sé. Se van a ir enriqueciendo en tanto yo también me repaso
enriquezco en hacerles llegar estos comentarios. Bien, estos son los símbolos de los transistores y estos serían muy primitivos y se conformarían aquí unos diodos, aquí también los mismos diodos, pero van en sentido contrario. Bien. Disculpe, tengo una pregunta. Sí. De la base, supongamos que tenemos energía positiva y en el colector también tenemos energía positiva. Sí. ¿Cuál de las dos energías va a pasar, la de la base al emisor o del colector al emisor? La que pasa, si aquí tienes una polarización, de eso vamos a hablar más adelante. Ok. Si aquí tienes, en el caso del silicio, ya está establecido o ya está medido que son 0.7 voltios. Y en el caso del germanio son 0.3 voltios. Entonces, si este fuera un semiconductor a base de silicio, que es la tecnología en la que estamos actualmente, si tú le colocas aquí un voltaje, la polaridad positiva en la P y la polaridad negativa en la N, y que es menor que 0.7 voltios, no va a circular por aquí corriente hasta que supere los 0.7. Va a empezar a circular una corriente. Pero si entre este y el emisor haces pones también aquí una polarización, va a empezar a circular una corriente, pero esta corriente se va a ver aumentada, va a tener un efecto de amplificación. En el momento en que superas los 0.7 volts, se da que empiece a circular. Es como si fuera una válvula, como una llave. Cuando tú superas los 0.7 voltios, se motiva a que haya un bombeo, que haya una circulación de cargas, y entonces el otro circuito, cuando tú lo alimentas, ya empieza a circular, pero se ve amplificada con esa pequeña cantidad de voltaje que pones entre la base y el emisor. Empiezas a estimular a una amplificación en el otro circuito, en el circuito de colector a emisor. ¿Colector emisor? Sí. Bien. Siempre que pongamos, como son materiales, a finales de cuenta, los vamos a acompañar con al menos una resistencia intrínseca, una resistencia del suyo propio, del material en cuestión, por lo menos una resistencia, o tal vez sea necesaria la consideración de poner una resistencia en serie y otra resistencia en paralelo. Bien, la que sigue, por favor. Precisamente aquí están los circuitos. Si aquí era lo que les decía, que se puede poner una resistencia intrínseca al material o poner una resistencia aquí externa para fines de medición. Salud. Y aquí está el otro circuito al que me refería. Bien, si se trata de silicio, con que tenga un voltaje en esta polaridad, el polo positivo conectado a esta parte, a la parte P, y el polo negativo conectado a la parte N. Aquí son una de las conexiones más típicas que están teniendo el emisor, es el colector, el emisor y la base, la están teniendo como un elemento común.
O sea, se cierra el circuito aquí consigo mismo y se cierra el circuito aquí otra vez. Bien, la que sigue, por favor. Otra más. No, regrese. Bueno, aquí lo único que se puso es La forma esa del diodo, desde P hasta N. Y dice aquí que el diodo emisor está polarizado en forma directa. Habíamos dicho que este diodo que está aquí, si su parte P, como está indicado aquí, la parte de la flecha, está conectado a una polaridad positiva de una fuente, de una pila, de una batería, entonces a eso se le llama polarización directa. Y aquí lo que se tiene es la parte N está a la parte positiva. Aquí me gustaría que viéramos en otra ocasión, o que ustedes puedan, esta ya está subida en el sistema. Sí, pero la presentación también. La presentación todavía no está subida. Ajá, ok. Sí, bien. Entonces, tiene como, hay un determinado movimiento para ver las cargas cómo se van moviendo, dada esta polarización positiva en la parte N, en el circuito amplificador. Bien, ahora la que sigue, por favor. Bien, eso es una fracción para no quedarnos en un curso de diodos y de transistores. Son elementos o son configuraciones hechas a base de semiconductores. Pero ahora, si ustedes entran, el momento en que se suba esta presentación, si copian y pegan estas direcciones, van a poder encontrar información acerca de esto. Aquí tenemos que hay dos tipos de resistividades de naturaleza, o dos tipos de conductores, perdón, conductores electrónicos y conductores iónicos. Imagínense los conductores iónicos. Ahí lo que se tiene que transportar es un ion, que eso es como mucho más pesado. Yo les hablé un día de estos que un protón sencillamente se balancea en masa con 1836 electrones. ¿Recuerdan ese día? Les platiqué que para balancear, si estuvieran en una, ¿cómo se llama el juego ese? Donde los niños Sube y baja. palanca o sube y baja. Si ponemos un niño protón por un lado, tenemos que poner 1836 en el otro lado para balancearlo. Entonces se tiene ya pensado pues que salvo en electrolitos, hay electrolitos sólidos, cristales iónicos, electrolitos líquidos. Ahí puede darse una pequeña movilidad de iones propiamente dicho, o sea, una transferencia de masa relativamente grande. Precisamente las pilas, que ahorita les voy a comentar algo que se está trabajando. Las pilas de iones de litio son o presentan resistividades ahí se definen regiones o zonas llamadas conductores iónicos. Ahora, en el caso de los metales, ustedes pueden cuestionar, porque para eso estamos aquí, para ser unos críticos. ¿Por qué les vamos a llamar conductores si algunos son aislantes? De aquí a aquí puede haber una controversia, ¿no? Pero déjenla pasar. Es cuestión
de uniformidad de conceptos, ¿no? Aquí se le puede llamar materiales, aquí también materiales iónicos, materiales electrónicos. Los metales tendrían una resistividad en este rango. ¿Cómo es 10 a la menos 7 y cómo es 10 a la menos 3? ¿Quién es más chiquito y quién es más grande? Este es el más pequeño, ¿no? Y este es el más grande. Esto nos sirve de ejercicio, el estar aquí reunidos para reflexionar y reafirmar esos conocimientos. Entonces, entre una resistividad que se da en estas unidades, que va desde esta pequeñez hasta esta otra pequeñez, desde, ¿cómo le diríamos en forma gramatical 10 a la menos 7? Una 10 millonésima. Con 6 es millonésima, ¿verdad? Y con 7 pues ya sería una 10 millonésima. Una 10 millonésima parte. O sea que yo, para ponerle, vamos a ver rápidamente, aquí tengo esto. Entonces pongo aquí 1, 2, 3, 4, 5. Si aquí pusiera un 1, ¿cómo sería? Millonésima. Sería una millonésima, ¿verdad? Porque hay 5 aquí, entonces pongo aquí 1, 1. Ahora pongo 6, 7. Entonces es una que... Porque aquí ya sería, si el 1 va aquí, sería una millonésima, ¿de acuerdo? A ver, ¿sí? 1, 2. Aquí sería el millonésimo. Y aquí sería una 10 millonésima. 10 millonésima. Y 10 a la menos 3 es una que, en términos gramaticales, una milésima. Y los semiconductores se consideran los electrónicos de 10 a la menos 5 hasta 10 a la 7, o sea, pasan hacia lo positivo. Y los aislantes mayores que 10 a la 10. Entonces es un 1 con 10 ceros, ohms por centímetro. Lo que los hace así, que crezcan tanto, es el centímetro. Si no quisiéramos que fuera centímetro, ese centímetro, ¿por qué se puede sustituir? Por metro, por ejemplo. Entonces, si yo tengo ohms por centímetro, si borro con el poder de la mano del borrador, si borro la palabra centímetro, un centímetro es una ¿qué del metro? ¿Es una décima o una centésima? Centésima. Entonces, si yo quiero decir borré centímetro, lo quiero poner de otra manera, lo puedo poner como 10 a la menos 2 metros. Y este 10 a la menos 2 sería afectar a aquellos numeritos, ¿de acuerdo? O sea, ya esto viene siendo centímetro de todas maneras, es un equivalente. Entonces me lo llevo a afectar a aquellos numeritos y tendría que al 10 a la 10 pues le quitaría 2 y quedaría 10 a la 8. Bien, así se tienen que ir pues capacitando, encontrando puntos de rapidez, de facilidad para expresar las cosas. Y los otros ahí lo ven: cristales iónicos, electrolitos líquidos fuertes, y ahí tienen sus rangos de resistividad. Esto, ¿cómo le llamaríamos? Clasificación de los materiales electrónicos y los materiales iónicos. Eso serían clasificaciones y sus rangos. No se desesperen,
porque en unos días de estos vamos a estar hablando de fórmulas, vamos a hacer cálculos, ahí van a estar sus celulares a todo lo que da, y para comprobar cosas como el tamaño de grano de una sustancia, usando una fórmula que se llama la fórmula de Debye-Scherrer, y vamos a estar aplicando. Cuando les diga, si esta es una gráfica de transmisión, encuéntrenme la gráfica de absorción. Entonces, pues pueden decir ustedes, híjole, no me recuerdo, no me he sabido ese episodio. Pues aquí lo vamos a saber, a recordar todos juntos. Y luego ya tienen dos ahora, tienen la gráfica de transmisión y la de absorción. Encuéntrenme la gráfica de la reflexión, ya tienen tres. Encuéntrenme el índice de refracción. Entonces, con fórmulas interconectadas vamos a estar disfrutando de ese tipo de completez y de análisis con matemáticas. Claro que los modelos yo se los voy a presentar, las deducciones toman parte de un curso curricular, y pues si esto evoluciona, si ustedes quisieran ser asesorados para ver esas deducciones, en cualquier momento lo podemos hacer. Bien, la que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos otra vez otros rangos tomados de otra fuente. Aquí está el vidrio, que debería ser el amorfo, y que está aquí es el vidrio tipo cuarzo, que es altamente ordenado, altamente periódico. Esto, ¿cómo se traduce? Aislantes, semiconductores y conductores. Aquí están los rangos, aquí están las unidades. Se fijan que es información que se llega de otra fuente, y las unidades, ¿en qué están aquí? ¿Y en qué estuvieron en las tablas pasadas? Ohms por centímetro. Entonces ustedes se van a ir familiarizando que las resistividades se dan en ohms por metros o ohms por centímetro, y que es muy facilito pasar de una a otra. Bien, estos elementos que espero que se vean es el boro, el aluminio, el galio, el indio y el talio. Sí. Están en el grupo 3A y son elementos trivalentes. Tienen 3 electrones en su capa de valencia. Estos son los semiconductores intrínsecos. ¿Cuáles son? El carbón, el silicio, el germanio, el estaño y el plomo. Pues de aquí el que es de cierto riesgo es el plomo, pero el plomo se ha utilizado mucho para hacer baterías de los automóviles. O sea que aprendemos a vivir con esos riesgos. O sea, se tiene una cierta tecnología, una cierta, pues discúlpenme la expresión, una dejadez de contaminar, de no respeto al medio ambiente, porque se ha usado por años el plomo. Bien, aquí están los elementos del grupo 5A, y están el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto. El maestro Eduardo Chávez está trabajando con bismuto. Sus estudios de doctorado los está basando en bismuto. Bien, y aquí están otros elementos que son más exteriores al grupo 4. O sea que miren, pudiéramos hacer nitruro de boro, nitruro de aluminio, fosfuro de boro, fosfuro de aluminio, fosfuro de galio. O sea que cuando agarremos elementos, uno de un lado y otro del otro lado, y hagamos una sustancia química,
un binario, le llamamos. ¿Por qué? Porque tiene dos elementos. También se comportan como un semiconductor. Igual, por ejemplo, algunos de mis compañeros aquí presentes, el doctor Ramón, el doctor Horacio, Roberto Leiva, están trabajando con azufre y algunos de estos compuestos, zinc, cadmio, mercurio no. Le tenemos mucho respeto y miedo al mercurio. Es altamente contaminante, se forman pequeñas gotas microscópicas y que se van metiendo por los poros, por los tejidos, y siguen una actividad eléctrica y van y terminan en el sistema nervioso central, alrededor de la columna, y no le es fácil al organismo deshacerse del mercurio. Igual el plomo, igual el cadmio. El plomo, el cadmio, el polonio es radiactivo, tiene esa desventaja o esa virtud, ese detalle. Es radiactivo. Entonces, miren, los que nada más experimentamos ahí en nuestros grupos son estos tres y el oxígeno. A estos tres se les llama calcogenuros. Ahorita les voy a decir qué significa. Y a los que se forman con oxígeno, que tienen oxígeno, se les llama óxidos, obviamente. Óxido de fierro, óxido de níquel, óxido de zinc, óxido de cadmio, óxido de plata, así sucesivamente, con más elementos que estarían en la parte izquierda de la tabla periódica. Pero los óxidos es un gran grupo de compuestos, son ya compuestos porque son oxígeno con otra cosa. Esos tienen su desarrollo y sus estudios plenos e independientes, pero los calcogenuros son estos tres. Calco significa mineral y genuro proviene de génesis, de origen. Calco viene siendo mineral y genuro proviene de origen o de formación, de la palabra formar. Entonces, la idea de calcogenuros, estos serían calcógenos, y ya cuando se une, por ejemplo, con se llama sulfuro de zinc. Su fórmula es ZNS y se pronuncia o se lee al revés, ZNS o CDS o CDTE. Tiene zinc de la parte izquierda, azufre de la parte derecha, en las columnas que están en blanco. Se llama sulfuro de zinc, sulfuro de cadmio, teleruro de cadmio.